número 4. Estamos viendo antropología aplicada. Recuerden que Menéndez es nuestro protagonista de esta unidad, particularmente, ¿no?, a través de la biomedicina y aquellos conceptos relacionados a características particulares toman de alguna manera un rol preponderante en este enfoque. Para poder comprender esta mirada es importante tener en cuenta cuando se le da la importancia que tiene la problemática de la salud y la enfermedad como proceso vital, tiene una particularidad en cada una de las sociedades y las culturas, pero no obstante es un hecho estructural en toda sociedad humana. La enfermedad y la forma de atender la salud es un hecho estructural, es uno de los universales, y estos fenómenos epidemiológicos y clínicos en los cuales nosotros leemos, ahora sabemos cómo afecta la tasa de letalidad, la tasa de que son exclusivamente las muertes por determinada causa, ¿no? La tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, la incidencia, la prevalencia, estas formas de entender cómo se producen como fenómenos científicos, hechos que acontecen en torno a la salud de las personas, no solamente van a ser constituidos como objetos en el campo de la atención médica, sino que también van a hablar de aquellas cuestiones sociales, económicas y culturales que toda sociedad de alguna manera va a plantear como un elemento fundamental a tener en cuenta. Digo, sí, mientras no tengan, no se escucha bien porque hay micrófono prendido. Mientras no tengan interés en preguntas, por favor, les voy a pedir que silencien sus micrófonos, ¿sí? Tengan en cuenta que yo tengo que estar admitiendo mientras estoy dando clase, entonces solicito que tengan esa. Miguel Gómez, ¿puede hacer el favor de silenciar su micrófono? Le voy a agradecer. ¿Me escucha? Ay, parece que salió como silencio. Sí, no sé qué habla. Oh, sí.
podemos seguir adelante. Pero esta parte que es sumamente importante a la hora de comprender la centralidad que tiene la temática desde una perspectiva antropológica y por qué este antropólogo argentino, Eduardo Menéndez, le da tanta importancia a un fenómeno que afecta la vida y los conjuntos sociales de grandes grupos de población. Entonces, por un lado, estos son fenómenos, hechos estructurales que afectan a toda la sociedad y a todas las sociedades, a conjuntos sociales en particular. Hoy, más que nunca, se ve como hay un problema. Esto sí es algo salido totalmente de un fenómeno extraordinario, lo de la pandemia, que afecta de manera global. La globalización ha actuado en este momento de manera muy particular, pero esta es una cuestión a tener en cuenta, cómo, digamos, los fenómenos que acontecen en las poblaciones humanas son trabajados desde una perspectiva científica a través de constituirla o construirla como fenómenos que son entendidos. Perdónenme por moverme, pero se me estaba terminando la batería. Entonces, son entendidos desde una mirada epidemiológica y clínica. Cuando hablamos desde lo epidemiológico, estamos hablando de problemas de salud y determinantes que afectan a conjuntos sociales, cómo se manifiesta el fenómeno dentro de un grupo de población, en este caso a la comunidad mundial, digamos, ¿no? Cuando estamos hablando de la pandemia que nos está aconteciendo ahora. Y desde una perspectiva clínica, ¿cómo afecta al individual? ¿Cuáles son los signos, síntomas? La diversidad, esto que se habla de que existen enfermos y no enfermedades, ¿no? Que cada uno ve de una manera particular de acuerdo a la capacidad inmunitaria que tenga, de acuerdo a las condiciones sociales y económicas, de acuerdo a los comportamientos. Entonces, hay una mirada colectiva y una mirada más individual para poder construir los problemas de salud, estos fenómenos universales, dándole sentido desde una perspectiva científica positivista. Decíamos que estos problemas de salud, las enfermedades, como está entendida dentro de la biomedicina y todo el sistema de atención de la salud, también van a dar cuenta de esta otra cuestión que está ligada a las condiciones sociales, económicas, culturales, en que toda la sociedad, digamos, se manifiesta a través de diferentes patrones, determinados comportamientos y diferenciales en las tasas de mortalidad y morbilidad. Nadie de las personas, digamos, que enferma o muere es por casualidad de determinado tipo de problemática de salud. Particularmente con algunas en las que se tienen muchos cuidados por lo que significa la sensibilidad que tienen algunos procesos en el mundo occidental, por ejemplo, la mortalidad
Esto, digamos, está vinculado inclusive a cuestiones religiosas, esto de entender que la muerte de una madre, recordando todo lo que fue el nacimiento de Jesús en el pesebre, y entonces tiene un significado dramático, drástico, más allá de que está claramente comprobado cómo se incrementa la mortalidad de los niños cuando le falta la madre, ¿no? Entonces, y puede afectar a más de un niño, no solamente el niño que recién ha nacido y que causó la muerte, sino al resto de los niños de la familia, por más que no sean tan pequeños. ¿Esto se entiende hasta aquí? Sí, profe, se entiende. Este hecho de entender a la salud como una cuestión muy compleja lleva a analizar cómo esto se manifiesta también en otros ámbitos, particularmente en los procesos de las relaciones laborales que se ponen en juego. Esto se ha trabajado y Menéndez ha tomado en cuenta que había ocurrido con los trabajadores en Italia cuando ellos analizaban sus condiciones sociales, laborales, en cuanto a que afectaba y condicionaba de alguna manera el proceso salud-enfermedad. Si bien es cierto que cada uno de los problemas de salud laborales quedan determinados por la exposición a determinados riesgos, la exclusión del trabajo también es, digamos, un proceso que desde la antropología requiere ser descrito, explicado como procesos personales y colectivos de enfermar, ¿no? Una cosa es vivir en situación de calle o las depresiones por la desocupación para gente que había estado ocupada y que pierde la capacidad de trabajo, sus posibilidades. Pero acá fíjense que hay otra cuestión y a tener en cuenta de manera muy importante, que las características ideológicas de la investigación, es decir, desde qué posición el investigador se posiciona para dar sentido, para construir su fenómeno, así como hablábamos recién de que desde lo epidemiológico y lo clínico se construyen como objeto científico las enfermedades, una desde una perspectiva colectiva y otra desde una perspectiva más individual, cuando se hace desde una mirada clínica. Entonces, este tema de poder posicionarse desde qué lugar ideológicamente el investigador va a trabajar y va a reflexionar sobre ese proceso y cómo va a intervenir sobre la salud de los sujetos y los grupos. Desde esta mirada es que la salud va a pasar a constituirse como un eje de lo político, a implicar que para analizar el proceso salud, enfermedad, atención de los conjuntos sociales, principalmente de los trabajadores, van a tener que hacer trabajos de campo, empíricos, conocer cuáles son los motivos. ¿Ustedes saben cuáles son las causas más frecuentes de enfermedad de las enfermeras como conjunto
de trabajadores. ¿Puede ser el estrés, profesora? ¿O habla de alguna patología en general? Algo más específico. La espalda, por los movimientos. ¿Cómo? Malos movimientos por la espalda. Lesiones de columna son unos, sobre todo cuando no se utiliza adecuadamente la mecánica corporal. Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué emergió ahora? ¿Cuál es la problemática de la que se habla mucho? Infecciones cruzadas. Infecciones cruzadas, infecciones asociadas, ¿no?, a la atención médica, a la atención clínica. Particularmente, ¿cuál? El COVID. Díganlo, acá pueden equivocarse todo lo que quieran, son estudiantes. Así que... Por estafilococcus, profe, la bacteria, por falta de higiene, lavado de manos, transmisión de paciente a paciente. ¿Qué nos está pasando ahora? Piensen. Lo del COVID, profe, que se transmiten por falta de medida de bioseguridad. Exactamente, ¿sí? Un aplauso. Entonces, eso implica una mirada desde una perspectiva antropológica de un grupo particular de trabajadores de salud desde este eje político. Ustedes saben que el manejo de los recursos, el poder, tiene que ver con, digamos, quien tiene capacidad para tomar decisiones es el que puede influir en la agenda política y en el presupuesto. Por lo tanto, tomar decisiones si se compra, no sé, más respiradores o elementos de protección para los trabajadores. Entonces, Ay, chica. el análisis que hace o la propuesta, porque más bien es una propuesta metodológica que nos propone Menéndez, es ofrecer diferentes ejes de análisis para poder comprender los fenómenos de salud, enfermedad, atención. Uno de ellos es analizar los procesos de salud, enfermedad, atención que afectan los conjuntos sociales, particularmente el de los trabajadores. Esto no nace de teorías abstractas, no son ideas elucubradas digamos, dentro del laboratorio, sino proceso de trabajo empírico realizado por Menéndez en diferentes espacios y realizado también por otros autores que van construyendo referencias empíricas para dar sentido a las teorías. Por eso se habla de que es una forma de aplicar, se habla de antropología aplicada, buscar una forma de resolver problemáticas a través de el estudio de la realidad social. En principio sirven para la antropología aplicada para comprender el fenómeno, ¿sí? Y de ser posible intervenir para poder resolver la problemática. Desde esta mirada es un producto, digamos, de un proceso social e ideológico en el cual la salud, ¿no?, desde la protección social frente a la enfermedad, dice, fue una preocupación muy temprana
Y acá hay algo que cambia, de los trabajadores que luchaban por las reivindicaciones sindicales y políticas. Entonces, esto de entender que como ser humano requerían el cuidado, la protección, construir, digamos, o aportar con su trabajo para el capital económico, y es un capital social, el ir adquiriendo los conocimientos y sobre todo ir adquiriendo capacidad para las reivindicaciones sociales. Esto, como le había dicho, fueron los trabajos iniciales de referentes que durante las décadas de los 60 y los 70 trataron de impulsar, digamos, desde su situación de trabajo, sin delegar y dejar de hacer, ¿no? Poniendo siempre el trabajo en primer lugar, pero entender cómo todas las dimensiones de la vida estaban siendo afectadas, y ahí aparece muy bien lo que plantearon, lo del estrés, inclusive, tanto dentro como fuera, porque el trabajador que no tiene, digamos, que trabaja de destajo, un exceso de horas, tampoco tiene capacidad para posteriormente compartir con la familia o para estudiar o seguir desarrollándose en otros campos o para el ocio y la recreación. Por eso, en otro espacio, no tomado desde los trabajadores italianos, sino de México, es que Menéndez realiza un estudio muy importante sobre los trabajadores en México en relación al uso, ¿no?, del alcohol. Por eso habla de morir de alcohol, se denomina ese libro, que es la tesis doctoral de Menéndez, en la que da cuenta cuáles eran las condiciones de trabajo y que el alcohol pasaba a ser un elemento hasta de alivio para poder lograr el descanso de los músculos muy agotados a veces, lograr el sueño, pero que también posteriormente podían llegar a fallecer de una cirrosis, pero nunca estaban asociadas como muertes causadas inclusive por las situaciones de trabajo. ¿Se entiende acá las relaciones que estamos haciendo? Yo sí, no sé el resto. Sí, cada uno puede hablarlo en primera persona, ¿no es cierto?, para la hora de comprender. Mucho silencio en el aula, profe. Bueno, espero que sea porque están interesados y porque es una forma, digamos, de ir pensando y reflexionando. Si quieren en algún momento hacer un aporte, pueden hacerlo, porque de eso, para eso sirve esta materia, para aprender a reflexionar esto que nosotros entendemos la salud como una cuestión biológica o epidemiológica, ¿no?, desde un punto de vista individual o colectivo, pero no como un hecho que puede dar una comprensión como un eje político de análisis. Eso a nosotros, digamos, como que nos cuesta cuando estamos acostumbrados a mirar desde esta perspectiva. Diapositiva. ¿No están viendo en este momento la diapo? No, profe. No, profe. No, usted recién sacó. Antes sí se veía, pero usted recién sacó.
quería arreglar acá esta parte, pero no sabía si ustedes la están pudiendo ver, porque hay cosas que no las manejo. Aprovecho para decirle, chicos, que si ustedes tienen alguna pregunta pueden escribir y yo en todo caso le pregunto a la profesora. Bueno, vamos a volver a compartir entonces. ¿Bien? Ahora sí, ¿no? La siguen viendo. ¿Sí? Ahora aparece. Perfecto. Ahora sí. Cierta. El dibujito ahora sí. Y había quedado en blanco, no sé, porque hay cosas que yo intento algo más atractivo, pero no me suele salir. Y no solo ustedes están aprendiendo, uno aprende todos los días y todo el día se aprende. Entonces, así como él hablaba de que este análisis que hay que hacer desde una perspectiva o desde una materia, por favor. política de la salud, que permitía entender qué es lo que pasaba adentro y afuera de la fábrica, el proceso de salud, de enfermedad, tanto si tomamos en cuenta los trabajadores, y no solo para las fábricas, sino para cualquier otro tipo de trabajo. Nosotros los hospitales no somos fábricas. Yo quiero saber si es promocional la mala materia, no quiero saber sobre el parcial. Sin embargo, nos resulta este instrumento analítico como para poder hacer el mismo tipo de análisis, ¿no? Esta mirada de ver adentro y afuera, de entender las fronteras, no las fronteras geográficas, sino las fronteras que también podemos utilizarlas como aquellas fronteras analíticas y el uso de otra ciencia social que no teníamos habitualmente dentro de la carrera de enfermería, como son las ciencias antropológicas, nos permite desdibujar las fronteras disciplinares, particularmente en nuestro caso de la enfermería, para poder hacer un análisis más amplio del proceso salud-enfermedad, cuestionar cuáles son aquellas orientaciones y el papel que cumplen la mayoría de los profesionales de la salud, ¿no? ¿Cuál es el rol? Y ahí es lo importante que cuando se trabaja, cuál es el objeto disciplinar de cada una de las profesiones que están en el escenario hospitalario o en el campo de la salud. Menéndez como Bourdieu hablan de campo del saber, ¿no? Tengan en claro cuáles son los aportes que cada uno brinda en cuanto a especificidad. Los profesionales del trabajo y las disciplinas del saber, ¿sí? Él entiende que no es que se pretende negar cuál es la especificidad que tiene que tener un saber, en este caso particularmente el saber médico, sino que incluir dentro de acciones y concepciones mucho más amplias, de manera de poder darle sentido, digamos, a aquellas concepciones y aquellas acciones que están impulsadas por los trabajadores
para que no tenga una mirada tan acotada como intentan a veces quienes tienen una mirada reduccionista de tipo biomédica. Esta forma de asumir que cada uno de los sujetos sociales tiene capacidad para dar sentido a lo que les está pasando, no implica delegar un rol que cada una de las profesiones tiene que hacer este tipo de análisis para poder explicar qué pasa adentro y fuera del proceso. Poder explicar y entender cuáles son las acciones que se hacen, ¿no? Fíjense el tema de cuando aparecieron los primeros casos de contagio dentro del personal de salud, y cuando hablo de personal de salud no estoy refiriéndome exclusivamente al enfermero y al médico, sino que está el camillero, está la cocinera que de alguna manera se ocupaba de la atención, digamos, y dar un servicio básico, los administrativos de un sistema de salud. Es el equipo en conjunto, ¿sí? Entender que la situación en la que vive Argentina está relacionada al pluriempleo, a que salen de un lugar de trabajo no solo el enfermero y el médico, los otros trabajadores de la salud también hacen esto. Trabajan en un lugar, luego trabajan en otro, tienen que ir haciendo malabarismos con su economía y con sus horas y su forma de trabajo para poder resolver las aspiraciones y las metas que tienen. De manera que uno, cuando hace todo ese análisis, puede entender que es mucho más complejo el proceso salud, enfermedad, atención, ¿no? Que los conjuntos sociales tienen que, de alguna manera, tener una visión más amplia, aunque no profesionalizada, de la enfermedad, pero tienen que poder comprender, inclusive en esto que decían inicialmente, lo del estrés, como esta palabrita también, que es necesario cierto grado de estrés para poder vivir y estar estimulado, lleva a generar algún tipo de problemas que también impide la prevención apropiada de la enfermedad. Las condiciones sociales dentro de las cuales opera conjuntamente el proceso salud, enfermedad, atención de los trabajadores, hay que tenerlo en cuenta. No puede ser excluido lo social dentro de esta perspectiva. Esta es el principal objetivo, y es una manera introductoria de entender que el modelo médico hegemónico es una forma de comprender que la exclusión o la secundarización de lo político e ideológico de los problemas de salud, enfermedad, atención, fue desarrollado por el propio saber médico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, ¿se acuerdan que hablábamos en salud pública? Cuando hablábamos en enfermería comunitaria, que la salud pública comienza a delinearse como disciplina
para poder entender los problemas de salud de los obreros que comenzaban a habitar ciudades que no tenían las condiciones adecuadas. Ese saber, digamos, se fue construyendo para aprender sobre la salud o sobre la vida a partir de cadáveres. No había suficiente información y suficientes elementos para trabajar sobre aquello que no se conocía, que era intangible, que era la psiquis humana. Por lo tanto, se comienza entendiendo que por el momento esta mirada cartesiana, hasta que se pueda comprender los fenómenos psicológicos, mentales, trabajaría exclusivamente con los objetos que podían medirse, cuantificarse, observarse. Esta es una posición ideológica y es también política, decidir quién es el que tiene decisión para tomar estas medidas. Entonces, la biomedicina que se va construyendo sobre ese andamiaje, en el que aparece como un modelo dominante, en que prioriza los objetos medibles, observables, que de alguna manera pueden cuantificarse, dejan de lado hasta estos elementos que estamos planteando, que también hoy día en la actualidad la salud mental, las psicoterapias, ya sean individuales o grupales, forman parte importante de la biomedicina, pero hasta en ese mismo espacio está relegado, ¿sí? Por eso va a hablar después que el biologicismo es uno de los elementos centrales, uno de los rasgos estructurales más importantes que tiene la biomedicina. Se sabe y se entiende que casi todas las sociedades tratan a la enfermedad y a los padecimientos con diferentes formas de atender y de entender. Depende de la forma que sea interpretado, va a ser el diagnóstico y el tratamiento que va a hacerse. La perspectiva biomédica considera que el tratamiento de la enfermedad es para patrimonio exclusivo del saber médico. Sin embargo, hay algunos problemas importantes que aparecen a partir de una delegación que hace la profesión médica a determinados conjuntos sociales, ¿no? Este rol que tiene la biomedicina fue organizado e impulsado también por otras instituciones médicas, pero por instancias jurídicas del Estado. Hay un colegio médico, hay legislaciones, tiene un aparato burocrático importante que le da ese soporte y esa autoridad. O sea, no es algo que solo la biomedicina se erige como tal, sino que pasa a ser y constituirse como el sistema oficial de salud de prácticamente todos los estados occidentales. Otro aspecto es que si bien no se apropia la biomedicina del proceso salud-enfermedad, ni elimina otras formas de atención, porque no puede, porque la gente puede tomar otras decisiones y hacer otras cosas, otras medidas para resolver este universal que es la enfermedad, los padecimientos, pero sí hay que tener en cuenta que instituyen su hegemonía respecto
su padecimiento. Y es el Estado y los otros conjuntos sociales con fuerte poder que van a darle esa capacidad de estar arriba, digamos, ¿no? Estar con el poder, ostentar el poder. Entonces, ¿cómo se van apropiando? Ya sea impulsado por las instituciones médicas, por acciones de la sociedad dominante, aquellos que tienen recursos, poder, capacidad de decisión, ¿no? Los distintos aparatos burocráticos y las empresas. Los propios subalternos también van a dar significación social. La gente, cuando algo le dice el médico, ¿no? Ya no tienen, es como que perdieron poder y perdieron palabra, dijo el médico. A vivir tanto tiempo, ya está. Puede decirle a alguien con muy buena intención qué podría hacer como práctica saludable, pero cuando está en la palabra de una persona autorizada, como es un profesional con ese título, tiene otra significación social, económica, política, ideológica. Entonces, esto también pasa a producir determinados tipos de comportamiento y reproducirse en los conjuntos sociales. Se hace de forma y se reproduce nuevamente, ¿no? ¿Qué hace también la biomedicina? Si bien se niega totalmente, es una cuestión que se opaca en este tipo de reflexiones. Lo ideológico no está planteado sobre la mesa. Es la forma que hay que proceder. Fíjense ahora con tantas medidas para las tareas que tendríamos que realizar o prácticas que se tienen que tomar en juego para protegernos o como factores protectores de la pandemia. Son indiscutibles otras medidas, ¿no? Entonces, en principio, ahora se vio muy fácilmente cómo las instituciones médicas solamente planteaban qué es lo que se tenía que hacer y el papel que jugaban las condiciones sociales en el proceso salud, enfermedad, atención, no estaban en juego. Sigue inclusive muy poco rol destacándose, planteándose el papel que tienen los sujetos sociales, las personas que tienen que acatar, ¿no? Hay algunos a veces comerciantes que plantean las dificultades que tienen, si bien comprenden las medidas que están planteadas, desde una mirada muy bien fundamentada de cuáles son los problemas que hay respecto a lo que ocasionaría mayor circulación del virus. No. Está clara los justificativos, las razones de las medidas, sin embargo, hay sujetos que plantean otros problemas que también están ligados a la subsistencia y a la vida. Si bien se contradicen, y ahí está lo complejo para poder dar sentido a acciones que son contrahegemónicas, dado que justamente
implicaría aparentemente no acatar las órdenes, pero tienen otras lógicas y otros razonamientos. Por eso, una es la mirada médica como algo autónomo, profesional y científico, pero tengan en cuenta que no es la única, sino que hay o existen en el espacio-tiempo, en el mismo contexto, tanto temporal como territorial, distintas formas de entender la salud, la vida, el cuidado. Entran muchos factores en juego y que algo que sostiene Menéndez claramente, que ningún saber profesional que opera en la vida cotidiana, en la cotidianeidad de los sujetos y grupos, puede apoyarse exclusivamente en criterios científicos y técnicos. Tener en cuenta también el sentido común, otras miradas de otros saberes científicos y técnicos es muy importante. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Desde esta perspectiva es que nosotros queremos que se incorpore en el debate para que se pueda comprender que el personal de salud tiene que incluir inevitablemente los factores sociales y biológicos que surgen en la relación entre la institución y el paciente. Ustedes saben bien que yo no comulgo con esta palabra paciente, estoy tomando y lo planteo para que sea una mirada crítica los términos de Menéndez. Tendríamos que hablar relación entre institución sanitaria y sujeto de cuidado, ¿no? Ahí sí, darle toda la profundidad que implica la perspectiva del otro, en el que estos aspectos subjetivos de cómo ha construido su relación con el mundo y con la institución que le ha llevado a contactarse en ese momento, entran en juego cada vez que se contactan con algún profesional o algún trabajador de salud. Por lo tanto, esto, para poder romper esa hegemonía, hay que dar lugar a la palabra del otro. El modelo médico hegemónico fue instituido durante el siglo XIX en los países europeos y también en los americanos. Nosotros tenemos un sistema de salud oficial que está imperando con este modelo. Es un producto del desarrollo científico y profesional de la biomedicina. Se institucionaliza, como vimos, en distintos tipos de sectores sociales hegemónicos. El poder político, no es casual que tantos políticos sean médicos. Hay ahí una cuestión de que acceden a los mecanismos de poder donde continúan legitimando sus espacios. Participan sujetos y grupos sociales subordinados. Enferman. Esto uno le da el poder, da la palabra cuando demandan atención médica y que están en juego los diferenciales de enfermar y de morir. Nadie
muere por casualidad de determinado problema de salud. Y en la medicina alopática, esta medicina que conocemos como occidental, biomédica, oficial de la mayoría de los sistemas sanitarios de Occidente, vamos encontrando respuestas o soluciones, ya sean reales o imaginarias, a los principales padecimientos. Estos que antes eran inclusive factores de riesgo, como la obesidad, ya tiene ahora innumerables formas de tratarse, de cirugías, tratamientos de diferentes tipos, y que van no solamente desde situaciones para sobrevivir y para resolver problemas de salud que han puesto en riesgo la vida de las personas, sino que se va expandiendo, reinventando y ampliando su red de desarrollo, de trabajo y de áreas de competencia, y que van en la vida cotidiana medicalizando la mayoría de los procesos. ¿Qué vamos a considerar? Ustedes saben que no en todos los lugares funciona exactamente de la misma manera. Hay algunos donde el sistema oficial de salud tiene mayor importancia, y todos, ahora continuamente escuchábamos, ¿no?, cómo en cada uno de los países las sociedades han organizado, han desarrollado su sistema de atención de la enfermedad, que se denomina sistema de salud, pero en realidad es para atender la enfermedad. Entonces tenemos con sistemas de salud fuertemente equitativos, que son estatales, públicos, y donde todos reciben la atención en iguales condiciones. También de acuerdo al modelo. A ver, antes de seguir adelante, ¿me pueden decir algunas características que le haya llamado la atención, que aprendieron sobre alguno de los sistemas de salud? Hola, ¿hay alguien del otro lado? ¿Cómo, profe? ¿Características? Sí, hay algo sí, algunas características en cuanto a la organización de la atención del sistema sanitario de alguno de los otros países, ¿no?, que se vio reflejada continuamente ahora durante la pandemia, se vieron reflejadas características de los sistemas de salud. ¿Que les haya llamado la atención? No. ¿Todos son iguales? No, todos son iguales. Tienen sus diferencias, pero... ¿Hay alguno que está por colapsar o que haya colapsado recientemente? Y por ejemplo en Estados Unidos se habla siempre de la política de salud, que es deficiente porque como que priorizan otras cosas en vez de la salud. Sería como que priorizan más la economía. Muy bien, esa es una mirada crítica, le dan prioridad a la economía y no a la salud. Bien. Brasil también. ¿Y qué pasa con respecto al sistema de salud en Estados Unidos? Que no es pública.
Y así que no hay leyes con relación al aislamiento, que no es obligatorio, sería como acá u otros países. Bien, que no es, ¿no es cierto?, gratuito para todos, que depende si no tienen o depende de la prepaga, el acceso es a determinados servicios, aunque, bueno, tuvieron ahí unas medidas bastante interesantes para la pandemia, pero no dio resultado, digamos, en algunos lugares. Que son las medidas, ¿no? Fueron muy diferentes a las tomadas acá. Entonces, fíjense, dijeron otras cosas más, ¿no? En Brasil también comentaron que pasaba algo similar. No sé si vieron qué está pasando en Bolivia, lo que pasó en Ecuador en un momento dado, lo que está pasando en Chile. Si no saben, ahora presten atención cuando terminemos la clase para ir, no es a los efectos de comparar exclusivamente, sino también valorar y comprender que hay diversidades. Cada uno, de acuerdo a los valores que tiene, cuando decíamos, ¿se acuerdan? Hablábamos de la atención primaria, decíamos que los valores son los elementos más centrales y de acuerdo a los valores que una comunidad tiene, son las decisiones que toma y cómo utiliza los recursos. Entonces, por eso dice como primer característica acá que muestra características de la sociedad en la cual opera y se desarrolla. De eso se trata que estamos hablando. ¿Se entiende? También el sistema de atención, el sistema de salud, pero es la atención de la enfermedad, explica también, ¿no?, de alguna manera las características, el desarrollo y las funciones que cumple la biomedicina y otras formas de atención. Entonces va a describir la forma en que se relacionan cada uno de ellos. Hay unos trabajos muy interesantes como va planteando Menéndez para poder seguir apropiando la biomedicina de diferentes formas de atención, es que va expandiendo y articulando, y el propio sistema biomédico va integrando otras formas de atender y de entender la salud. ¿Ya volvió? Ya vamos a ir viendo a qué nos referimos cuando habla de que va apropiándose de otras formas. ¿Ustedes conocen otras formas de atender la salud que no sea la biomedicina? ¿Alguna vez recurrieron de otra manera? Profe, ¿usted habla de la aromaterapia, musicoterapia, esas cosas? Sí. La medicina naturista, ¿puede ser? Sí, también puede ser. ¿Han utilizado alguna vez? Profe, el vencimiento que le dicen no vencer, También, sí, son otras formas de atender. Por supuesto que si hay un vencimiento, ¿para qué, por ejemplo? para el empacho, la recaeza, hecho. Bueno, no sé si hay para más. Que alguien hizo un diagnóstico diferente, ¿no es cierto? Un empacho no cura, el médico biomédico. ¿Quién cura o quién intenta resolver esa
La curandera, la vencedora, la chamana, hay distintos nombres, depende del lugar, ¿no? ¿Quiénes son los profesionales, digamos, calificados para resolver determinado tipo de problemas de salud o de padecimientos? Entonces, esto es que va articulando, describe por un lado características, desarrollo y funciones que cumple la biomedicina, pero también otras formas de atender, y describe y analiza cómo se van articulando, relacionando cada una de ellas con el proceso salud-enfermedad-atención. El análisis reduccionista del saber, que separa esto que decíamos que empezó con los trabajadores italianos que intentaron darle sentido a sus problemáticas de salud desde una mirada, ¿no?, más política del proceso salud-enfermedad. En cambio, la biomedicina quita de lado todo ese tipo de... Por eso se dice que es reduccionista. El saber a signos y síntomas, ¿sí? Se hace un test y se determina, depende del tipo de problema de salud o algún estudio complementario para confirmar una sospecha que se tenía. Pero con eso es suficiente para dar cuenta de una problemática de salud, ¿sí? Se llega a crear, a establecer a partir de diferencias en el manejo de saberes técnicos específicos. Y acá hay algo muy importante, que cuando crea este saber sustentado en elementos técnicos específicos, elimina el que tienen los sectores populares, los grupos sociales del proceso salud-enfermedad-atención, incluyendo aquellas acciones y trayectorias que tienen, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron antes para poder resolver? Es como que si la vida de las personas empezara cuando las personas atravesaron la puerta del consultorio, ¿se entiende? Y todo por atrás cayó, tanto en cuanto a trayectorias hechas para resolver, como para poder lograr algún tipo de atención. Se excluye, se ignora, se niega el papel que tienen los sujetos que se enferman y las condiciones sociales. Entonces, por un lado, es que se construye el conocimiento de manera independiente, escindido de los saberes, pero por el otro lado, el saber en el momento de la interacción para poder incorporar, digamos, a partir de elementos que utilizaron positivamente o no en su atención y en su prevención, son eliminados. De esta manera es que el saber médico reduce la enfermedad exclusivamente a signos y síntomas y a diagnósticos construidos a partir de indicadores prácticamente biológicos, dejando de lado inclusive todo. Fue muy llamativo, fíjense, pero esto tiene que ver con otro tipo de construcción del conocimiento. ¿Se acuerdan que al principio de la pandemia se tenían en cuenta los signos biológicos, pero también
¿Se acuerdan cuáles eran los síntomas que se tienen en cuenta? Fiebre, dolor de cabeza, tos seca y eso no creo que no. Pérdida del gusto también. Sí, después, eso fue incorporado posteriormente, muy bien. Pero eso era para identificar si sos Pero si alguien tenía eso, ¿qué otro elemento que no tenía que ver con los síntomas biológicos que tenía que tener presente? Haber estado en contacto con una persona o haber viajado. Primero era haber viajado. Después se incorporó haber estado en contacto con alguien que haya viajado. ¿Se entiende? Cómo se va construyendo y se van incorporando otros elementos, pero porque ya hay un aporte muy importante desde la perspectiva epidemiológica y habían epidemiólogos trabajando que se toma en consideración este elemento del nexo epidemiológico. Hoy día que hay transmisión comunitaria, esto no es una condición sine qua non. Si alguien tiene todas esas otras características, pero no ha tenido, que había pasado al principio, ha tenido contacto con, o no viajó, o no había estado en contacto con alguien que había viajado, conscientemente, porque uno puede estar en contacto con la vida diaria en estas poblaciones urbanas, no interactúa con mucha gente sin saber qué hizo el otro, digamos, ¿no? Estaba excluido como paciente sospechado de COVID-19. Esta es la forma que se orienta el trabajo con la enfermedad y no con la salud. La forma en que se va, de alguna manera, construyendo el saber médico y las intervenciones en este campo. Entonces, para poder entender diferentes modelos de atención de los padecimientos, es que va a construir o va a algunos rasgos característicos. Son las exclusiones teóricas, habla, y las articulaciones prácticas que tienen que darse con los diferentes tipos de aspectos, rasgos o características básicas que tiene que tener la biomedicina y la autoatención. En principio, Menéndez va a decir que hay transacciones entre los sistemas, tanto el sistema de biomédico como el sistema de autoatención, ¿no? Interactúan de tal manera que la prescripción, por ejemplo, de los fármacos y la automedicación es un proceso transaccional. Hay alguien que le pasa el saber. La gente en sí no sabe para qué se utiliza si no tuvo contacto previamente con alguien que tenía conocimiento de cuándo usar, cómo usar determinado medicamento. Desde que hoy día se googlea cualquier medicamento, pero algo de la racionalidad básica y algún contacto previo tiene que haber. Incluso este proceso, que está muy cuestionado y criticado, de los procesos de automedicación, son fuertemente críticos, pero acá ocurre algo que es muy paradójico, porque es la propia biomedicina, es el propio sector salud el que impulsa a esos procesos de
automedicación en el sistema de autoatención. El más destacado y el más cuestionado es la automedicación. Consecuencias que tienen durante este proceso transaccional la articulación entre los diferentes tipos de modos de atender, el que más preocupa de alguna manera al sistema biomédico es el de la automedicación. Entonces, desde esta perspectiva, otra vez aparecen estas contradicciones de las que está lleno, estas tensiones que tiene el sistema de salud, en este caso, que es lo que estamos analizando, visto desde una perspectiva médico-hegemónica. Este modelo de entender, si recuerdan, la clase pasada habíamos visto que los modelos nos ayudan a comprender las situaciones, a dar sentido, a poder representar una imagen mental de algo de la realidad social, pero no constituye esa realidad. ¿Se entiende? Es simplemente una manera simplificada de poder comprender, particularmente en este caso, cómo opera la biomedicina en sus relaciones históricas con otras prácticas y representaciones referidas a las situaciones de salud y enfermedad de atención. Para ello, Menéndez propone un modelo que es un instrumento metodológico y de alto nivel de abstracción. Mismo pensar en un modelo de un pantalón o de una zapatilla, que uno puede, no, las que tienen cordones, no, las que tienen abrojo, o que tienen, no sé, pueden decir el rasgo que se le, o la característica que se le ocurra. Poder hablar de cuáles son los rasgos estructurales, ¿no?, que tiene el sistema de atención bajo el modelo médico hegemónico, implica poder descubrir, por eso dice, tiene un propósito heurístico, poder descubrir cuando uno analiza, observa empíricamente cómo se van dando esas relaciones. Y como ya veníamos anticipando, entre las características más importantes que tiene este modelo, el biologicismo es uno de ellos. Menéndez va a plantear que, si bien toma en cuenta los aspectos psicológicos, los problemas mentales, no van a tener la centralidad que tienen los datos científicos, los estudios que se realizan de todo tipo para poder algunos elementos entran en juego de manera importante dentro de esta mirada que tiene el sistema de atención dentro de esta perspectiva. ¿Quieren explicar algo con respecto al biologicismo que ustedes han comprendido de esto? Hola. No me acuerdo, profe.
No es básicamente en la ciencia que se encarga de estudiar la parte biológica, física de los procesos de salud y enfermedad. Bueno, esto me gusta que ustedes lo planteen para poder hacerles. Se estudian los cambios que hubieron fisiológicamente. No es la ciencia que estudia los cambios fisiológicos que De alguna manera, lo que va a cuestionar si Menéndez es que va a haber un énfasis muy grande, él va a decir, en estos elementos, en mirar solamente aquellas características relacionadas al cuerpo, a los valores, decíamos el índice de masa corporal, las determinaciones de laboratorio, los estudios complementarios, pero lo que va a quedar de lado van a ser, inclusive desde esta mirada biomédica, otras especialidades que no tienen la centralidad de lo medible, objetivo, cuantitativo, que es poco estudiado aparentemente bajo las normas que propone esta perspectiva positivista, sino que también va a cuestionar que quedan, digamos, todas las otras formas de atender que no son, ¿no?, con la centralidad que toma el nivel biomédico, no le va a dar la misma importancia. Entonces, hay una supremacía de lo orgánico, de lo biológico. Por eso dice que la principal característica de esta forma de atender y de entender la salud es como muy fuerte en cuanto a esta perspectiva. Y de aquello que tiene que ver con las exclusiones, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? Hola. Por ejemplo, el caso de la señora que vence. Más bien son otros aspectos que va a tomar en cuenta. ¿Qué pasa con lo social, lo cultural, lo histórico? ¿Entra dentro de la perspectiva biomédica? ¿O qué va a ocurrir? yo creo que no, profe, porque ellos se centran en curar el malestar del cuerpo, digamos. No tienen en cuenta lo social y lo espiritual. Muy poco lo tienen en cuenta. Inclusive lo histórico. Por eso les digo que esta mirada y esta incorporación de
eh, aquellos aspectos que tenían que ver con si viajó o no, fue como algo incorporar este indicador, digamos, si había estado en un país con ya con epidemia de coronavirus, podría en este caso considerarse, teniendo todas las otras características biológicas en cuanto a fiebre, a tos seca o dolor de cabeza, no es considerado y pensado de ninguna manera que podía tratarse de coronavirus, faltando este elemento. Fíjense cómo a veces se va de un extremo al otro, ¿no? Están apareciendo estas paradojas de entender que lo histórico en esto, porque si uno estuvo antes, tiene que ver con la historia en el trayecto, con las relaciones del propio sujeto. También desde una mirada individualista. Ya no es desde una mirada sin saber que a veces estaba ya en un proceso de transmisión comunitaria, ¿no? Cuando yo les comento, nosotros habíamos trabajado en un proyecto de investigación sobre la sífilis congénita, pero se tomaba en cuenta desde una perspectiva individual qué pasaba con las mujeres que habían tenido un niño con sífilis, mucho, y fue el proceso, digamos, bastante complejo porque no había tradición tampoco de incorporar a la pareja o a la búsqueda activa de casos o de relaciones. Hoy día este trabajo desde lo epidemiológico está mucho más aceitado. Salirse de esta mirada individualista para entender como un proceso colectivo, así se trate de otro tipo de problemas de salud, de tipo crónico, en el que para implementar cambios en el estilo de alimentación de las personas, los cambios a veces tienen que ir acompañados de problemas, digamos, de abordaje de un cambio en la alimentación de la familia. Por eso es un proceso bastante complejo resolver a veces problemáticas aparentemente simples como son los problemas crónicos degenerativos, como que se referirían a problemas de salud en los que la gente debería comenzar a hacer actividad física, cambiar los hábitos alimentarios, cambiar algunos tipos de relacionamientos, de organizar y programar adecuadamente los horarios de alimentación, la frecuencia. No es una cuestión meramente económica, sino organizacional, que implica entender al sujeto, al individuo que padece un problema de salud desde una perspectiva sistémica. Esta cuestión también es una fuerte que plantea Menéndez, que critica fuertemente, así como la relación médico-paciente dentro de las instituciones sanitarias. Pero acá algo que va a cuestionar fuertemente, y con esto vamos a ir dejando, y ustedes van a hacer una tarea para poder analizar los diferentes rasgos, y van a buscar artículos donde puedan encontrar, digamos, estos ejemplos
van a tener que ejemplificar adecuadamente y poder definir de 2 textos. Yo creo que ya les subí uno de ellos, el de modelos de atención de los padecimientos, ese yo ya le había subido a ustedes, así que el de instrucciones teóricas, ¿no?, y articulaciones prácticas al aula virtual. Si no lo tienen, me avisan. Yo lo mismo voy a revisar ahora. Pero es un texto básico, van a encontrarse con diferentes textos que repiten algunos conceptos, pero dan una vuelta como para poder comprenderlo mejor. Creo que esta es una parte central, ¿sí? Creo que este modelo de atención de los padecimientos de exclusiones teóricas y articulaciones prácticas ya lo tienen, donde cada uno de los rasgos que plantea Menéndez son cerca de 30 rasgos que tiene el modelo. Estos 7 son los principales, pero vamos a ir desagregando, sobre todo darle comprensión para ver cómo uno puede ver reflejada estas características y particularmente a nosotros como enfermeros en qué nos aporta entender tanto teórico como empíricamente. Cuando yo hablo de teórica, poder darle el marco contextual, describir el fenómeno, explicar desde dónde se va sustentando, cuáles son los elementos que él explica de cómo se desarrolla, que acuérdense que hablábamos al principio que estos modelos que desarrolló son producto del trabajo empírico. En principio, él como antropólogo hizo un abordaje, un trabajo de campo para poder ver cómo funcionaba en la realidad, cómo operaba la biomedicina en el sistema, digamos, de salud de manera efectiva y posteriormente como modelos de abstracción para poder explicar y comprender cómo se desenvuelven estas relaciones y estas transacciones entre el sistema de salud biomédico y los otros sistemas de salud, ¿sí?, en los que niegan o de alguna manera subalternizan las otras formas de atender la salud, ya sea la ayurvédica, la medicina china, la acupuntura, la aromaterapia, la naturopatía, la medicina tradicional popular, las curaciones energéticas, todas las referidas, van a encontrar que él habla de las relacionadas a las New Age, ¿no? Aquellas que tienen que ver con una nueva incorporación de entender que la salud es más que lo biológico y justamente por lo general son para tratar el mundo energético, que desde una concepción oriental la salud tiene que ver con la pérdida de la energía o los bloqueos energéticos. Es otra forma de entender por qué se producen las enfermedades. Por lo tanto, al entender de otra manera, los tratamientos también son de otro tipo y son para desbloquear los canales energéticos o para, de alguna manera, poder recargar las pilas, por así decirlo, de manera de revincularse o energéticamente poder potenciarse nuevamente. Cada una de las diferentes formas de atender, ahí está el Reiki, el yoga, hay muchísimas formas de poder ocuparse de la salud desde modelos diferentes al modelo biomédico
Nosotros somos personal básico, esencial de la biomedicina. Estamos, digamos, formadas dentro de este paradigma, pero es necesario tener una mirada más amplia, más crítica, entender desde la antropología que otras miradas nos enriquecen, que pueden no ser excluyentes. Al no ser excluyente y a incluir a otro, deja de ser una mirada ideológica tan dominante, porque va comprendiendo que hay otras formas de entender y atender la salud. Bueno, con esto les dejo hoy, vamos a culminar la clase y vamos a continuar el próximo miércoles. Les voy a subir los textos, me gustaría que lo lean como para que podamos conversarlo. Voy a ver si puedo avanzar en otras formas de armarla y ver, sé que se arman grupos de debate para que después se pueda, voy a ver si puedo incursionar en esta forma de organizar la clase. Espero que podamos la próxima trabajar de otra manera. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Profe, el trabajo lo va a estar en el aula, ¿no? Sí, yo voy a subir, son textos de Menéndez, ¿sí? Sí, le voy a subir para que... Va a ser unas consignas muy breves, ¿sí? Pero me gustaría para tomarlas como disparadores para la próxima clase. Sí. Les voy a subir. Buenísimo, profe. Bueno. Profe, yo le quería hacer una consulta. O sea, ¿sí? No sobre el tema, sino sobre la materia. ¿Sí? Vio que la materia es promocional. Yo quería saber cómo queda esa situación este año por el hecho, digamos, de que no sabemos si vamos a tener parcial o cómo se evalúa este año. Mira, nosotros este año son dudas que no solamente... ¿Cómo es tu nombre? Soy Clarisa, Laura. Sí, yo no estoy viendo, voy a salir de compartir pantalla a ver si podemos interactuar. No sé si ustedes me estaban viendo a mí. Sí, profe. Pero Clarisa, te quería comentar, yo estoy repensando y podemos hasta pensar juntos, digamos, podemos construir hasta eso, cómo vamos a hacer. Ustedes saben que la materia es promocional, tienen la chance. Podría caber una posibilidad de que tengan un examen, no sé, se está hablando de que próximamente podríamos estar en clases presenciales. Si es así, podemos llegar a avanzar a una posibilidad, digamos, de tener un parcial que les permita regularizar o promocionar la materia. Saben que los alumnos que tienen condición de promocional tienen que hacer después un ensayo, ¿sí? El ensayo para dar cuenta, una monografía sobre alguno de los textos. Por eso aquellos que están interesados en promocionar, vayan haciendo las lecturas, tomando notas, haciéndose mapas conceptuales. Son conceptos, esta parte de la unidad 4 ya es muy agradable, nos resulta más útil, más aplicable a nuestra profesión, así que podría darse la posibilidad en ese contexto de hacerlo. Yo intenté y armé preguntas para armar la base de datos, digamos, de preguntas de múltiple choice y poder subirla al aula. Sinceramente, la primera unidad es como más fácil porque están los diferentes referentes, los diferentes tipos de antropología, sería como más sencillo, pero esta otra parte, acá lo importante es que ustedes realmente puedan apropiarse de conceptos básicos y que les permita
entender y analizar esto que entendimos como lo político pasa a ser un eje de análisis desde una perspectiva antropológica, lo mismo lo social, lo mismo lo económico. Esas serían las cuestiones más importantes a tener en cuenta, por eso el modelo médico hegemónico es sumamente interesante y los rasgos de la biomedicina, ¿no? Todos los temas que vamos a dar y las diferentes formas como se articulan entre los diferentes modelos o sistemas de salud. Podría haber, Clarisa, una chance, sí, de que entonces lean, estudien, pregunten, interactúen en la clase. Es la mejor forma de aprender. No se preocupen, acá no van a... No, si dicen algo erradamente, no tienen ningún desaprobado, es más entretenida la clase. Hay posibilidades de que haya una vuelta más, ¿no? Y pueda dar otra forma de explicar algo que aparentemente era como simple y quedó al pasar y no se comprendió. Así que les subo otro texto más, yo creo que ese ya lo puse y reviso bien cómo está y nos vemos la próxima clase del miércoles que viene. Profe, Sí. sobre la monografía, en el caso de que hagamos, tenemos que integrar todos los temas de todo. Mira, la monografía, Mariela, va a ser después de tener un parcial recién. Porque aquellos que estén en condiciones de promoción, ¿sí?, van a poder hacer. Generalmente son algunos de los textos dados a partir de la unidad 4. ¿Sí? Que usted nos El año pasado fueron muy interesantes, textos muy lindos. Aquellos que realmente les interesa la materia, yo podría ir subiéndoles otros materiales para ir ampliando la mirada. En principio tengan claros estos conceptos para armar una monografía que tenga sentido, no copiar y pegar que después y ustedes entienden qué quisieron decir, ¿se entiende? Y donde practiquen la referenciación de los textos. Eso en un trabajo monográfico es muy importante. Que si toman un texto, una frase de manera textual, la referencien adecuadamente. Este año justamente nos hicieron hacer como 50 trabajos y sí o sí nos obligan a referenciar los autores. o aprendemos o no sé, o no nos recibimos. Buenísimo. Está muy bueno, chicos, no se imaginan, ahora puede ser que le odien eso. Sí. Pero si ustedes, a medida, inclusive fíjense, a medida que van leyendo, van haciendo esa tarea ya de referenciar de entrada, es muy fácil. El tema es que cuando trabajamos de manera desordenada, que les digo porque a mí me pasa, si nosotros sacamos un texto que nos pareció interesante, pero después no sabemos quién fue el autor de ese autor, porque a veces Menéndez se van a quedar locas porque tiene una producción muy amplia. Entonces, ¿cuál de los textos? Y a veces del mismo año, inclusive, él tiene textos, 2, 3, 4 textos. Entonces, poner el autor Menéndez, si lo ponen 2002, porque es un texto. Y el número de la página es una cita textual, ¿se entiende? Entonces, eso es mucho más fácil trabajar posteriormente y además ya teniendo un hilo conductor de cuál es el tema que a ustedes les interesa ir desarrollando una idea. Yo puedo ir subiendo algunas cosas, inclusive de cuáles son los modelos con los que trabajamos para la monografía, como para que vayan pensando, organizándose y que después no. Ustedes saben que esta es una materia cuatrimestral, ya estamos cerca de la finalización. Y sí, es probable que por ahí terminemos la materia y todavía no tengamos una presencialidad, digamos, ¿no?
Y la idea es que si ustedes fueron estudiando, si ustedes aprovechan cuando tienen los conocimientos frescos, les resulta mucho más fácil. Y sí, profe, porque supuestamente se vuelve después de las vacaciones de invierno. Antes no. Bueno, yo les propongo para la próxima, le voy a dejar unas preguntas, le voy a dejar un texto y vamos a ver qué respuesta hay, vamos a ver cómo avanzamos, ¿les parece? ¿Está? Vale. Hasta el miércoles, chicas. Hasta el miércoles, profe. Chao, chao, hasta luego. Chao. Ay, me muero.